respecto de lo que fue el dato para enero de INDEC. Ya había dado el suyo también para enero el Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, el CREVA, que también en la jornada de ayer, con sus propios valores, actualizó los montos de las canastas alimentaria y total. Y por lo que vemos con los números, como tienen que ver en gran parte con el seguimiento del rubro alimentos y bebidas, que es, como venimos destacando, uno de los que mayor impacto tiene dentro del rubro general, hay cifras que se dan por encima de los valores generales que la inflación arrojó para el mes de enero. Tenemos al magíster Gonzalo Semilla, al economista jefe del CREVA, para analizar estos números y las perspectivas. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. No lo estoy escuchando, César, no sé si está en línea Gonzalo o tenemos que recuperarlo. Vos dirás. Gonzalo, ¿estás ahí? Gonzalo Semilla, ¿estás en línea? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto escucharte. Recuperarte en la línea. Sí, lo mismo digo. Bien. Bien, queríamos conocer el detalle de lo que dieron a conocer ayer de la actualización de las canastas que relevan mes a mes y que surgen de los datos que previamente habían dado de cómo estuvo la inflación en enero en Bahía. Bien. Bueno, a ver, los dos datos que nosotros publicamos ayer que tiene que ver con canastas básicas de consumo, uno está vinculada a lo que es línea de indigencia y el otro línea de pobreza, y lo que nos refleja no solo es una variación porcentual mensual, sino también cuánto debería tener como ingresos una familia de 4 integrantes por mes, ¿no? Y los dos datos, cuando vemos el número monetario, para estar por encima de la línea de pobreza debería tener prácticamente una familia un ingreso de 60.000 pesos mensuales, y para poder estar por encima de la línea de indigencia, 25.500 pesos. Así, cuando uno lo ve, claramente son valores que no son fáciles de conseguir, de lograr una familia mes a mes, y después se ve reflejado por variaciones grandes, porque nos dan en cada una de ellas un 5,4%, un 6,3%. Son variaciones muy grandes cuando nos dio el índice de inflación para el mismo mes de enero, 4,2%. Claro, y esto dan cuenta ahí de lo que siempre comentás de la integración que tiene el índice, ¿no? Y cuánto representa particularmente para la primera de las canastas el rubro alimentos y bebidas, que tuvo un comportamiento también por encima, ¿no? Sí, este 4,2 que nos arrojó en el mes de enero, diríamos que fue un mes caliente, como para empezar el 2021. Además de los problemas que uno tiene permanentemente, pandemia, crecimiento, reactivación, vuelta a las clases, vacunas, etcétera, se nos presentó un índice de precios muy alto que, si vos lo comparás con cualquier mes del 2020, fue superior. No tuvimos ningún momento un índice de este estilo el año pasado. Arrancamos enero con esto, ya lleva preocupaciones, digamos, al mundo empresarial, al mundo, digamos, del gobierno. Ayer publicó INDEC 4%, así que prácticamente estamos en línea. Y lo que es rubro de alimentos y bebidas fue un 5%, fue superior. Entonces, cuando tenemos un capítulo tan alto como alimentos y bebidas, y que es el más importante de toda la canasta, automáticamente miramos de reojo qué pasó en las canastas básicas. Y vemos que efectivamente incidió mucho. ¿Y eso qué significa? Mayor inflación, mayores ingresos necesita una familia,
de 4 integrantes, y con un índice tan grande de pobreza que hay en Argentina nos damos cuenta que la problemática es muy importante. Y eso explica también la preocupación y la acción que está demostrando por este tiempo el gobierno, particularmente esta semana con las convocatorias a gremios y empresarios y también con el anuncio de controles de este fenómeno, ¿no? ¿Qué análisis hacer respecto de todo lo que se está haciendo y si ves alguna chance de que esto pueda tener efectividad para que la inflación se mueva a otra velocidad y que no mantenga esta, ¿no?, el resto del año? Sí, sí. A ver, el gobierno cuando aprobó la ley de presupuesto el año pasado estimaba 29% de inflación para este año, y en el mismo momento, prácticamente en tiempos similares, el mercado estima otro número y es cercano al 50%. Es decir, la diferencia entre ambas estimaciones son muy amplias, más de 20 puntos, y ahí está el tema, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? ¿Le creemos al mercado, que tiene su experiencia y conoce bien y tiene el termómetro de lo que pasa en la economía, o el gobierno es muy, digamos, pone una tasa de crecimiento de los precios irrisoria? En definitiva, el gobierno está, como decís vos, en estos días fuertemente y muy concentrado en lo que es acuerdos de precios, acuerdos salariales. Si el 29% estima que es la inflación, quisiera que la tasa de evaluación de nuestra moneda corra la misma suerte, 29-30, y que también el techo de las paritarias sea ese mismo número. Es como uno estaría hablando del 29-29-29 o 30%, 30% y 30%. Sobre eso está trabajando fuertemente, están haciendo hincapié en que haya una recomposición del salario real sobre todo. A nivel nacional dio una caída del salario real en el 2020, tercer año consecutivo. A nosotros en Bahía nos dio un valor positivo el salario real el año pasado, exclusivamente que se manifestó sobre el último trimestre del año. Hasta septiembre la caída era bastante importante, hubo grandes paritarias sobre el último trimestre y nos dio positivo sobre los últimos meses del año. En cuanto a la efectividad, bueno, a ver, no es fácil establecer acuerdos de precios. Las negociaciones son muy duras, el gobierno tiene que actuar rápidamente. También, por otro lado, va a bajar sustancialmente la emisión de dinero, cosa que el año pasado fue histórica, entonces eso hace que la velocidad de circulación del dinero empuje también a los precios. Y tenemos todos estos programas de precios máximos, programas de lo que es el acuerdo de las carnes. Después la logística no es tan sencilla, el control debiera ser muy finito y a veces es una cuestión de estructura, de no tener la capacidad, de no tener el personal capacitado, también eso implica un costo. Es decir, no es sencillo. Siempre que hubo acuerdos, muchas veces lo hemos visto que son para tapar pequeñas cosas, que después no son exitosos. Digamos, el tiempo lo dirá. Yo quisiera ser optimista, no sé si vamos a lograr el 30% de inflación, pero con un 4 o 4,2 claramente tienen por las barbas en remojo muy rápido. Estamos hablando con el magíster Gonzalo Semilla, egresado de la Universidad Nacional del Sur y economista jefe del CREVA, respecto de lo que ha sido el primer dato de inflación del año, según INDEC, y la actualización de las canastas. ¿Dónde enfocarías, para seguir de aquí en adelante, el análisis? Es decir, ¿en qué variable, aunque son muchas, ¿no? ¿Y qué espacio le das a la actualización tarifaria, que por ahora tímidamente el gobierno le va dando lugar, por ejemplo, con telecomunicaciones, ¿no? Se viene ahora la discusión de la energía eléctrica, aunque se anticipó que va a haber una adecuación temporaria, ¿no?, de este año. Sí. Ese puede ser un factor que también haya que seguir de cerca para ver cómo termina impactando en precios. Sí, totalmente de acuerdo, porque fíjate también que están aumentando con bastante frecuencia los combustibles, y los combustibles caen, por lo menos en el capítulo nuestro de transporte y comunicaciones, fue el que más subió. Vos justamente mencionabas comunicaciones. Es el que más subió, 6,8%, es un montón. Cuando uno lo desglosa tenés casi 10% en combustibles, casi un 7% en teléfonos, casi un 6,5% en automóviles, porque incluso los automóviles 0 kilómetros también se vienen ajustando. Y después tenés, digamos,
es un arma de doble filo, porque si vos volvés a pisar las tarifas, alguien lo financia, y ese alguien es el Estado. Y si tenés un acuerdo cercano con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario va a exigir cierta adecuación, va a exigir unas normas de cumplimiento mínimas para que el gobierno persiga durante este año y los próximos. Entonces hay que bajar el gasto fiscal, pero una de las formas es dejar que se actualicen las tarifas, pero eso pega en la inflación y en las familias más vulnerables. Entonces será, como decís, más gradual, será quizás más selectivo, a través de, yo he leído que están, digamos, desarrollando una compleja fórmula de costos para que esa actualización no sea pareja para todos, sino posiblemente de acuerdo a los ingresos y a las industrias, pero claramente eso puede incidir también lo que es educación. Veremos si efectivamente se vuelve a las clases presenciales. Posiblemente las escuelas privadas estén el mes que viene, marzo, actualizando sus cuotas mensuales. Entonces hay que prestar atención lo que es transporte, lo que es comunicaciones que decís vos, lo que son prepagas, telefonía, servicios públicos, agua, gas, luz, y ver qué ocurre con alimentos de vida. Por eso están digamos, queriendo avanzar en acuerdos de precios. Sí, eso se nota claramente, así que van a ser varios los factores a seguir. Finalmente, ¿en qué están trabajando el CREVA? ¿Cuál será si nos podés anticipar o spoilear el próximo informe que veremos? Mirá, el próximo informe es la revista que publicamos cada 2 meses, que es Indicadores de Actividad Económica. Que, digamos, nuestra intención es sacarla sobre fin del mes corriente, en donde ahí lo que vamos a estar haciendo es un resumen económico del 2020 a nivel nacional y después un resumen de varios indicadores que nosotros analizamos de la economía bahiense y regional. Estamos hablando de lo que fue índice de precios, canastas, que estamos mencionando ahora, mercado automotor, inmobiliario, puerto, qué pasó con el mercado laboral en Bahía Blanca, con el sistema financiero en Bahía Blanca. Así estamos trabajando fuertemente con eso, consolidando la información estos días para que sobre fin de mes podamos publicarlo. Una vez que publique, entonces estaremos convocando de nuevo para analizar cómo se cierra el 2020 y cómo se prevé este 2021. Como siempre, Gonzalo, un gusto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El magíster Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA, pasó por Agenda de Verano. Transmiten en duplex AM 1240, Radio Universidad Nacional del Sur, y FM 93.5, Radio Universidad de Tecnología.